16 y hacemos este recorrido sobre cómo ha evolucionado esta fiesta maravillosa, que al final se compone de la memoria de muchos turolenses y poco a poco también de gente de fuera. Si hubo aquella primera comunidad del Anillo, que empezó a funcionar con un intento fallido en el Centro de Formación de Profesores, después se sumarían las mujeres empresarias, también un grupo importante de actores que ayudaban a la organización. Después pasaríamos a un segundo momento de organización donde vino este otro núcleo organizativo y a partir de ahí ya los grupos de las bodas que estaban planteados como un escenario de acompañamiento, de adorno y de dotar de contenido a la leyenda, iban evolucionando, iban aumentando en número hasta que llegó un momento que fue necesario tomar algunas decisiones para ordenar y organizar todo esto. Así que nos vamos a situar en ese momento donde los grupos han ido evolucionando y donde tenemos que pasar a otro nivel de organización. Así que las personas que me acompañan hoy aquí, queridos amigos, están vinculados directamente pues, con ese momento. Así que sin más, empezaremos con Pilar Pallarés. Pilar Pallarés, ya comenté el otro día que formaba parte de aquella segunda comunidad del Anillo, con la que se empezaron a organizar pues ya de una manera un poco más, digamos, con más envergadura, ¿no? Todo lo que llevábamos entre manos. Así que 3 minutos para ti. Vale. Hola de nuevo. Como comentamos el otro día, nos incorporamos para ayudar en la organización en el año 2001 en Carme Catalán y yo. Nos distribuíamos un poco el trabajo entre Raquel Encarna y yo en lo que era la preparación. Y a mí me tocó estar con los grupos que había en aquel momento, bueno, reunirnos, organizarnos, como muy bien decía el otro día Teresa de los Santos Médicos, ellos eran los únicos que tenían jaima en aquel momento, luego ya fuimos todos emocionándonos y haciéndonos nuestras jaimas, que Fran de eso sabe mucho, ya para luego. Y solamente por dar datos, el 21 de diciembre éramos 14 grupos. ¿De qué año? Del año 2001. Éramos 14 grupos. Almogávares, Benirracín, amigos de Diego, amigos de Rodrigo, que Valentina hablará luego de eso. Caballeros de la Villa, los de la Orden del Dragón, los Calatraos, los Alarifes, los Santos Médicos, las Madres Beguinas, los monjes de Monreal, las poetisas y santiaguistas y templarios y hospitalarios. Esos eran los grupos. Entonces normalmente lo que hacíamos era reunirnos en la Cámara de Comercio en las previas para ver cómo nos íbamos organizando. Empezamos enseguida con el tema de las jaimas. Se hablaba en aquellas reuniones de que, claro, si los primeros empezaban a montar jaimas, habría que poner unas medidas porque no podían hacerse espacios muy grandes y luego no dar cabida a lo que podría llegar en un futuro. No lo teníamos claro cuándo iba a ser ese futuro ni cuánto iba a durar, pero vamos, la progresión que luego fuimos viendo y que ellos ya definitivamente tuvieron era considerable. Entonces se discutía desde qué hacíamos, en qué participaba cada grupo, la relación que tenían los grupos con lo que era la historia de la leyenda. Y se mantenía y empezó aquel espíritu que luego mantuvo la federación de que todos los grupos tenían que tener una documentación que justificase su historia en el Teruel del siglo XIII y además un nexo en común con la historia de los amantes. Para la documentación de qué eran en el siglo XIII, nuestro aliado sin duda fue el Instituto de Estudios Turolenses, en el que estaba Valentín. Bisi allí ayudaba a todo el mundo que iba a pedir documentación, había gente que tenía una idea más clara del Teruel medieval. Ahora todo el mundo sabemos mucho, pero os aseguro que en el 97 los 4 que habíamos hecho historia y poco más, como es normal, porque la gente así de repente no le da por pensar en su ciudad hace 8 siglos. Y disculpa, no hay que olvidar a Gregorio. Sí, a Gregorio. La documentación era Bisi y Gregorio, como el otro día comentaba David, era David de los Najarín. Gregorio era el que iba poniendo en antecedentes de cómo estaba ese, porque Gregorio tenía muchísima documentación, él iba poniendo en antecedentes a todos los grupos
de cómo era ese Teruel, les contaba anécdotas, les decía todo lo que tenía de los archivos que había tenido él. Entre todo eso se creaba ese gusanillo, ese interés que, salvo algunos grupos muy concretos como las órdenes militares que tenían su historia, podían beber de fuentes al margen de Teruel, el resto de los grupos no tenían ni idea y surgen aquí. Entonces ese era el momento emocionante de no solamente querer participar en una fiesta, sino la gente convencerse de qué rol quería, meterse en el rol, aprenderse quiénes eran y luego aparte buscar la documentación, decidir qué vestuario les unificaba o cómo se iban a vestir para que tuvieran una imagen de grupo, que en eso por calles, plazas y bares iba Raquel quedando con los grupos para ver cómo se hacían los trajes. Más o menos esa es la... Es interesante, en esa época también algunos grupos ya definieron su participación directa en la leyenda, que luego han mantenido a lo largo del tiempo, porque ya desde el primer momento, por ejemplo, los templarios y luego también hospitalarios, que ya se definieron un poco mejor, se ocupaban desde el primer año no, y el segundo ya fue el tercer año más o menos, pero a partir de este momento ya los templarios son los que suelen llevar a Diego en el funeral y hospitalarios es Isabel. Los calatravos quedaron también de alguna manera definidos como los acompañantes de Isabel para sumarla al funeral y acompañarla para que muera acompañadica, ¿no? Luego otros grupos también se sumaron para abrir espacios, santiaguistas, a medida que la fiesta iba creciendo, pues diferentes grupos han hecho como su tarea, o los santos médicos testificar que Isabel estaba muerta de verdad, pues cositas así. Y luego estos días también hemos estado, cada vez que iba cada uno contando sus cosas, hemos visto que hay algunos momentos que podrían haber sido otras cosas. O sea, ha habido momentos en las bodas de Isabel que las posibilidades eran varias, es decir, podríamos haber seguido el camino A, el camino B, el camino C, y bueno, y seguimos uno de ellos. Y en este sentido, ahora cuando hablabas de la documentación, me estaba acordando de que en uno de los cursos de mudejarismo que organizáis aquí, en la casa, en el Instituto de Estudios Turolense, ¿no? Con el Centro de Mudejarismo, debía de ser el 96, yo creo, y yo me sumé a una de las visitas guiadas con Antonio Gargallo. Y a Antonio Gargallo le conté el proyecto de las bodas, fue una de las primeras personas en Teruel que conoció el proyecto de las bodas de Isabel. Y falleció, no me acuerdo en qué año falleció, pero por ahí. O sea, entonces muchas veces pensamos lo que podría haber sido, o sea, si Antonio no hubiera muerto, porque su tesis doctoral después ha sido el libro de cabecera, bueno, mío durante aquella época ya lo tenía como libro de cabecera, más a nivel de apuntes, por supuesto cuando se publicó, aquello era para devorar, y luego ha sido por supuesto la guía en el desarrollo posterior de los grupos. Pero si Antonio no hubiera fallecido, ¿qué habría pasado? Pues se hubiera precipitado, yo creo, mucho más toda esta parte, ¿no?, de la recomposición de lo que era la villa medieval, o no. Es difícil de saber y nunca lo sabremos. Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, entonces estamos en el punto de un poco esos grupos iniciales, ¿no? Y cómo poco a poco había que ordenar. Y yo comentaba, pues eso, que ha habido momentos importantes en la historia donde las cosas podían haber sido de una manera, de otra, y bueno, al final cogimos un camino. En este caso, también hubo un momento donde hubo una pequeña discusión, federación sí, federación no. ¿Os acordáis? Sí. Veníamos de una organización que había surgido de una forma más espontánea. Es verdad que nosotras hacíamos todo lo posible, pero también nos empezaba a desbordar, porque yo recuerdo que cada vez que Pilar tenía que convocar en la Cámara de Comercio éramos ya mogollón de grupos, y la verdad es que la fiesta crecía mucho y todo era complicado. Entonces, bueno, en este punto, pues, como digo, podían haber sido las cosas de diferentes maneras, pero lo que había un poco sobre la mente es la posibilidad de primero asociarse, que es un poco la primera cosa que yo pedí a los grupos, porque una vez asociados todos es cuando se podía hacer la federación, si no, no podía ser. Pero bueno, al final ese fue el camino.
Pasamos a, para que tú vayas un poco cogiendo la marcha, pasamos no, le hemos dicho a Fran. Pasamos a Fran. Bueno, yo... La primera vez que tú recuerdas. La primera vez personal mía, yo me acuerdo de ver algo en el año 97, en el primer año, allí en el centro de la Plaza del Toricos, y pues supongo que como todos, sin saber muy bien qué estaba pasando, y bueno, pues te asomabas, veías, y bueno, pues esa sensación de que te pica el gusanillo y dices, esto está chulo. Entonces, ya veremos dónde vamos y cuál es el futuro, pero de momento no tiene mala pinta. Yo recuerdo que al año siguiente, en el 98, nos vestimos, que entonces no era vestir, era medio disfrazar, con unas mantas viejas, hicimos un hábito de pobre, en Dominguín me compré una peluca que cortamos tipo príncipe de Bequelar, que era una cosa horrorosa, y bueno, ya era la sensación de ya tengo algo como para estar en la calle. En el año 99, ya un poco más en serio, fue cuando fundamos el grupo de los caballeros santiaguistas, y a partir de ahí ha sido no parar, cada vez te vas involucrando un poco más, un poco más, un poco más, empiezas a hacer unión con la gente que tienes cerca, sobre todo en la Plaza de las Monjas, que estamos casi todos del principio, con los de la Plaza del Obispado también, pues empezamos a hacer pequeñas cosas en conjuntos, participamos en la despedida de Azagra, porque como santiaguistas somos defensores de Azagra, evidentemente. Y bueno, empiezas a conocer gente, a relacionarte con otros grupos. Como decía Pilar, en el año 2001 éramos 15, 16 grupos. En el año 2004, cuando sale la federación, ya somos 31, creo que son los que firman el acta fundacional. Entonces es cuando ya estamos viendo que esto va a ir a más, que esto va a ir a más, y que o empezamos a planear una organización o se va a ir de madre, porque claro, la gente te pregunta, los que ya estábamos dentro, oye, ¿qué hago? ¿Cómo monto una jaima? Y entonces es cuando decidimos organizar un sistema de participación en la fiesta, que es el que se mantiene hasta ahora, como tú bien decías, pues bueno, con una razón de ser para estar en la fiesta, con una memoria, con un estudio sobre qué eras en la Edad Media y qué tienes que representar y cómo lo tienes que representar, cómo te tienes que vestir. Toda esa información nos ayuda muchísimo el Instituto de Estudios Turolenses, a todos los grupos, nos ayuda Gregorio, por supuesto a la obra de Gargallo, que es el ABC, el Fuero de Teruel, que como yo digo, de repente lo convertimos en un bestseller, porque prácticamente nadie sabe lo que es el Fuero de Teruel, y la gente empieza a leérselo y a estudiarlo, tanto las obras de Vidal como las de Gargallo, como el Fuero, y a partir de ahí, pues bueno, la gente, es verdad que se lo trabajan muy bien, empiezan a montar jaimas, empezamos a tener los primeros problemas de espacio, y bueno, pues terminamos en lo que es ahora, que ya están las jaimas en la Plaza de Toros, y bueno, nos insisten en que es que queremos estar en el centro, pero es que ya no da. O sea, la ciudad da lo que da y esto es lo que hay. Y bueno, es verdad que ahora llevamos ya unos años bastante estables, porque bueno, montar una jaima realmente lleva un trabajo importante, y luego pues a nivel económico evidentemente lleva un esfuerzo, con toda la dotación que hay que poner, con los trajes, Pero bueno, desde la federación muy contentos. Primero de que la fiesta esté donde está, y como siempre decimos, seguramente lo que diferencia esta fiesta del resto de fiestas de España es el super apoyo popular que ha tenido desde el principio, tanto a nivel de actores como a nivel de grupos, o sea, toda esa gente que se esfuerza porque cada día esto vaya mejor, pues hace que realmente tengamos, yo diría, que la mejor fiesta histórica. No quiero hablar de recreación, porque ya sabes que siempre tenemos ahí, es una recreación, que es una fiesta. Entonces, como fiesta histórica, yo creo que es brutal, y que ahora mismo seguramente es la mejor. Yo recuerdo especialmente intenso aquel verano, donde, claro, había algunos grupos que ya eran asociación cultural, alguna peña,
pero muchos otros éramos grupos de amigos que había que darle una entidad. Entonces fue un verano de locura, de hacerse asociaciones. Recuerdo también hay que nombrar a Juanjo, que Juanjo estuvo con los estatutos, trabajando. Y bueno, la verdad es que fue un verano muy intenso. Sí. También recuerdo haber hecho, antes de digamos, pasar los grupos, como un primer estudio de a ver si se podían agrupar por familias. Exacto. Y recuerdo llegar a la Cámara de Comercio ya con un planteamiento de, me parece, luego añadisteis otra, creo. Sí. Pero yo llegué con órdenes militares, ¿verdad? Familias, grupos de la Iglesia, concejo, bueno, y luego vosotros a medida que fue creciendo, pero bueno, ahí había ya una estructura también que se ha ido manteniendo y que se ha mejorado y se ha completado. Claro, lógicamente el germen de lo que es la federación nace durante ese año, cuando ya vemos que esto se os va a ir de madre, porque está creciendo a lo bestia y que ya la organización no va a poder asumir toda esa carga de trabajo, además de la que normalmente tenéis, y cuando se decide organizar la federación, evidentemente hay una serie de trabajos que hay que hacer a nivel administrativo, es decir, eso hay que legalizarlo. Nos encontramos con que muchos grupos ya eran asociaciones culturales y lo que nos pide la DGA es que todos deben tener los mismos fines en sus estatutos, con lo cual hay que preparar los estatutos tipo para los que vengan nuevos, hay que corregir todos los de cada grupo que ya están dados de alta y meter todos esos fines para que luego podamos crear una federación, y además hay que crear la federación en sí misma, con sus propios estatutos, con su propio reglamento, y ahí sí que es verdad que Juanjo Alpuente se lo trabajó muchísimo durante todo ese verano. Yo, por otra parte, estaba de manera paralela intentando redactar un borrador de reglamento, porque sí que se decidió que íbamos a trabajar con dos cosas distintas, una estatutos y otra reglamento, porque veíamos que el problema era que cada vez que tuviéramos que incorporar algo, si eran los estatutos, había que hacer otro registro nuevo de estatutos, y entonces no iba a ser operativo, con lo cual, pues bueno, estuvimos buscando desde asociaciones de Boy Scout, reglamento fallero, el de la Federación de Vecinos San Fernando, es decir, empezamos a tirar un poco de asociaciones, de estamentos, para ver lo que nos podía valer de cada uno, meter todo eso en el mismo reglamento y luego evidentemente dejarlo como una cosa viva, que a nivel que fuéramos evolucionando, pues fuéramos añadiendo cosas pues de ubicación, de espacio que tenían que ocupar las jaimas, los corralitos, cómo se define la luz, la ocupación de vía pública, en fin. Sí, tener un poco una herramienta viva que nos fuera permitiendo el ir adaptándola a cada año con las novedades que se nos fueran presentando. Muy bien, gracias, Fran. Bueno, Valentín. Bueno, pues yo en mi experiencia, la verdad es que el planteamiento que había de gestar esta fiesta, de prepararla, desde un principio estaba un poco enterado, a nivel personal, de que conocía gente que estabais metidos en esto, a nivel del trabajo, porque se vino a buscar documentación, había trabajos, tesis sobre vestimenta, se estaba buscando, documentando, entonces sabía las intenciones de, no me esperaba lo que iba a ser, ¿no?, pero que se quería hacer algo, ¿no? Yo realmente el primer año yo creo que pasó un poco desapercibido como a la gente, un poco raro de ver allí una gente que está haciendo una cosa, pero sí que te picaba algo la historia, ¿no? Ya llegó el segundo año y ya hubo gente, ya se cambió, se vistió y realmente veías un poco de ambientecillo, y eso nos llevó a un grupo de gente de dos peñas. Realmente aquí entre la gente funcionaba, se relacionaba mucho con peñas, del disfrute y del despiste. Pues nada más que pasó la edición, la segunda, pues la gente que se había cambiado decías, oye, no tiene sentido salir a la calle para dar vueltas para arriba para abajo, si ya salimos vamos a hacer algo, ¿no? Entonces nos juntamos un día hablando de esto, pim pam, y realmente el mismo día salió el nombre del grupo y decidimos que había que hacer un grupo, porque teníamos base de gente, de socios para hablarlo, y que estaría bien hacer un grupo. Total que nos movilizamos, empezamos a hablar con gente comentando, oye, podéis cambiar, la verdad, mucha gente rápidamente se animó, a otros había que convencerlos, porque les daba como un poco vergüenza eso de cambiarme, salir a la calle y tal, ¿no?
Pero realmente la respuesta empezó a ser muy buena, con lo cual en noviembre de ese año, de 1998, hicimos una acta fundacional y en diciembre ya una primera asamblea de socios, convocamos a gente que habíamos hablado, que no era de las peñas, pero a todos los socios de la peña, había quien quería y se sumó muchísima gente. La verdad que nos desbordó porque el primer año llegamos a ser cerca de 300. Tenemos el listado de los 300 que éramos. No había jaimas ni había nada, ¿no? Teníamos la plaza del Obispado y la plaza San Miguel para nosotros. Y claro, eso sí que nos gustaba un poco, que era el involucrarnos y participar en la fiesta. De hecho, el primer año ya, el 99, ya hicimos actos, que era la despedida soltero, contratamos dulzaineros para pasacalles y la gente dio buena respuesta. O sea, todo el mundo... básicamente les obligamos que si se apuntaban tenían que venir vestidos, bien o mal, porque tampoco había un... Y hubo gente que reacia, pero muy pocos, pero la mayoría sí que ya... ¿Y qué crees? Es que es sorprendente, o sea, que de repente un segundo año, 300 personas dispuestas a entrar... Es lo que nos chocó, o sea, porque... ¿qué crees tú que podía haber ahí como imán, ¿no? ¿O qué? Es que partías de nada, otra fiesta que ya lleva muchos años es fácil meterte, claro. pero en esta, y realmente la respuesta fue impresionante. Pues, ¿Y qué crees? ¿Por qué? Pues... ¿Qué pudo atraerles o qué pudo...? Hombre, tiene el atractivo que es algo que conoces, una leyenda que conoces, tiene el atractivo de juntarte los amigos y hacer algo distinto, pues en la calle, estar en la calle. En invierno, después de San Antón, que no hay nada. Sí, y de hecho es un mes que nosotros sí que habíamos intentado, no tiene mucho que ver con el tema durante unos años el tema de carnavales, obviamente no lo ha habido, de hecho sacamos con charangas, pero no, la gente no le enganchaba porque lo veía un poco fuera. En cambio esto sí que rápidamente se animó a la gente, dimos direcciones de donde había telas, ropas y se apuntó y nos sorprendió porque el primer año fue desbordado total. Entonces eso que el turolense en realidad quería un carnaval pero con contenido, o sea que el carnaval no le tiraba pero algo que tuviera contenido. Sí, yo creo que sí, es fácil que... Bueno, sí. De hecho, para el siguiente año, mira que teníamos el hándicap de que ese año estuvimos a 12 bajo cero y no había jaimas ni nada. Y dijimos, uy, la gente se va a asustar, de aquí no se apunta nadie, que esto se va a morir. ¿Y qué va? Al año siguiente todo el mundo que estaba y muy bien. Y sí que la gente tenía las ganas de hacer en asociación, estar involucrado y participar en algunas bodas. Sí que realmente se vio el primer año que estuvimos como asociación que la gente también quería un poco lo que decíais vosotros, o sea, un grupo de 300 no tenía sentido en esta fiesta y la gente automáticamente se dio cuenta que lo que quería era sus grupos de amigos poderlo diferenciar. Y entonces surgió que vosotros se proponían grupos pequeños y de hecho en 3 años pasamos de esos cerca de 300 a 70, porque toda gente fue creando grupos, saliendo grupos de órdenes militares, de todo tipo de grupos, ¿no? Pero fue mucho el germen de todos los que estamos. Y fue, o sea, la gente sí que iba buscando más o menos lo que se iba proponiendo y gustaba. Los primeros años estábamos sin jaimas, sin nada en la calle y ya poco a poco pues empezó a... Sí que fueron años que la gente se involucró muchísimo porque todo el mundo o cosía telas o traía que tenía un caldero en casa, hacíamos 4 hogueras en el suelo con una chapa que nos daba el ayuntamiento. Y sí que la movida fue grande de la gente aportar lo que tenía en casa para poder hacer algo. Ahora ya se ha profesionalizado esto bastante y quieres una carpa y la compras y tal, pero en ese momento nos montamos la historia nosotros con lo que teníamos. Y la gente sí que le empezó a gustar, empezó a ver cómo iba la cosa y a respetar. Sí que la gente nos preguntaba las telas, dónde se compraban, cómo hacerlo. Y de hecho, bueno, la idea nuestra de hacer un grupo, dijimos, de amigos de Azagra. Bueno, amigos de Rodrigo la gente igual le choca, pero claro, en esa época, en esos primer años, el Azagra para nosotros era Rodrigo, que es el que dice Arcemus. Claro, que ahí yo estaba con vosotros siempre, sí. ¿Por qué no lleves Azagra? Entonces, pega un nombre así medieval Rodrigo y aparte coincidía que era el que decía Arcemus, pues genial. Y como amigos, pues la idea era que todos que estábamos en la peña, chicos, chicas, todos pudiesen, ¿no? Si eres una orden militar, parece que son solo hombres o mujeres de otro. Entonces, oye, vamos a ser todos, ¿qué hacemos? Somos amigos y participamos todos, ¿no? Y ahí pues nos metimos un batiburrillo, podía haber ricos, pobres, amigos de Azagra podían ser más bien ricos, pero podía ser todo el mundo. Y un poco pues hicimos incluso un árbol genealógico de los Azagras, de todos los Azagras,
para documentar nuestra situación dentro de la leyenda. Y así empezamos a funcionar durante años. Ya al cabo de unos años ya rebajó el número de gente, porque se fueron a otros grupos, ya empezamos a poner jaimas, ya se vio la necesidad también de que hubiese una federación, porque ya era un poco de estar solos en una plaza, a estar 7 grupos que estamos ahora, pues había que regularizar la cosa y modernizar un poco, pero los orígenes. Y sí que movimos bastante, de hecho, hasta incluso gente de fuera. Llegamos a tener una zagra que era descendiente de los azagras, que vino muchos años. Ese es un asunto importante, perdona que te interrumpa, porque claro, a lo largo de los años hemos localizado parientes, descendientes, en este caso de azagra, pero también encontramos con una supuesta descendiente de Marcilla en Miami, que llevaba un escudo con el escudo, o sea, un anillo con el escudo y sabía perfectamente que en Torre Alta los Marcilla tenían casa. Entonces, bueno, en este caso, vosotros habéis hecho siempre además una cosa muy, muy festiva, que ha dado mucho color, que ha sido la despedida de soltero del señor de Azagra. Y habéis tenido algunos años en la Jaima a Diego disfrazado, porque era amigo el actor de Azagra, bebiendo y casi emborrachándose con la prevención, porque al día siguiente hay que actuar, ¿no? Y efectivamente, dentro de toda esta andadura apareció una Azagra. Además Pedro Azagra, que era descendiente y nos puso en contacto incluso con otro descendiente Azagra que vive en Estados Unidos, que había hecho un libro, nos mandó el libro, porque hay un grupo de azagras por ahí que se juntan de vez en cuando. Yo conocí se llama Carl de Azagra, a través de Pedro se pusieron en contacto conmigo, porque este señor, Carl de Azagra, un ingeniero de la NASA, ya jubilado, que vivía en Estados Unidos, y cuando lo conocí, o sea, me llamó Pedro de que iba a venir por aquí Carl de Azagra con su séquito, y quedé con ellos, recuerdo perfectamente, en el Hotel Reina Cristina, el día del sermón de las tortillas, porque yo me iba a ir al campo, entonces quedé un rato para ir a saludarlos y tal. Entonces me encontré con un señor, que si la cuenta no me falla, es el 7º señor de Albarracín, o el 8º. Bueno, él tenía toda la genealogía y toda la cuenta. Ya jubilado, va por el mundo dando conferencias sobre la filosofía de Albarracín, que es una cosa rarísima, que mezcla filosofía, esoterismo, extraterrestres. Pues va por el mundo dando conferencias de esto, este señor Carl de Azagra. Y venía con su hijo, que sería, si era el 8º, el 9º señor de Albarracín, y era súper chocante porque era un chico con rasgos orientales. O sea, que sepáis que el 9º señor de Albarracín es chino, japonés. Entonces, bueno, es verdad que a través de Pedro tuvimos una relación muy interesante con... Y también como cosa curiosa, Carl de Azagra decía que en su familia ancestralmente se decía que procedían de un mito, de una leyenda, algo que en España, que no sé qué, pero para ellos era como Avalón, digamos, ¿no? Una cosa mítica. Y que en un congreso con arquitectos, ingenieros, creo que me dijo, alguien le habló de Albarracín. ¿Pero Albarracín existe? Claro que existe Albarracín. ¿Y dónde está? En España. Entonces vinieron a España, hicieron una reunión de azagras aquí en Albarracín y él empezó a buscar. Yo creo que tiene un archivo documental más que cualquier museo y que cualquier investigador, lo tiene todo. Y de hecho el libro que editó es un libro en inglés y en castellano bastante completo. Pero sí, yo he conocido al 8º y al 9º señores de Albarracín, y el 9º chino, o sea que... Pues sí, muy interesante. La verdad es que ahí teníais un contacto con Pedro. También traía un vino etiquetado. Sí. ¿Verdad? Un vino especial que todos los años que vino nos traía unas cuantas cajas de vino. De vino, etiquetado para las bodas. Sí, tenía etiquetado con el escudo de los azagras y con un texto que había hecho él. Sí, muchas gracias. Un hombre muy majo. O sea, estaba malito últimamente. Y se involucró bastante, venía con la mujer, la verdad, trajo a algún hijo también algún año. Y bueno, la federación un año hizo muy bien, le reconoció como... Que no recuerdo qué año, Sí. tuvimos un reconocimiento especial. Pedro, agradable el señor. Muy bien.
Bueno, pues nuestro último invitado de la tertulia, Manolo, te presentas y comentas un poquito la primera vez que tú supiste de las bodas, lo viste o te contaron y lo que sentiste y luego lo que ha pasado. Bueno, me llamo Manolo y vengo en representación de los Caballeros del Dragón. La garganta es que la tengo... Acercamos el micro a lo mejor un poco o llega bien el sonido. No, pero bueno. Nosotros, cuando partimos de la idea esta, veníamos respaldados por la Peña del Chasco. Como éramos muchos socios, pues se nos ocurrió que podíamos hacer más actividades. ¿Pero habíais visto algo en la calle? Lo habíamos visto los 2 primeros años, lo vimos y además nos chocó, puesto que ese día coincidía cuando nosotros hacíamos una plantación de árbol. Y en una de las ocasiones que veníamos de plantar en la Fuente Cerrada, dijimos, hombre, digo, mira que... Bueno, entonces que había 4 personas en la Plaza Histórico viendo eso. En resumen, nosotros, en el año 2001, ya estábamos dados de alta como asociación. Y para ello se contempló, y este fue el ideólogo, Joaquín Castán, el que se le ocurrió varios nombres, porque todos, como había tan pocas jaimas, bueno, jaimas no, perdón, grupos. Entonces no había jaimas. Como había tan pocos, pues incluso nos propuso varios nombres. El mozo se documentó, este chico Joaquín Castán se documentó muy bien. Ponía como estábamos en la Plaza Goya, pues el Portal de Valencia, como éramos el gusano, en la peña nuestra hay un gusano, pues el dragón. Entonces se documentó y efectivamente es así que Jaime I fue fundador de esa cofradía de los Caballeros del Dragón. Y por último, el fil de las tabernas, puesto que parecía que se prestaba a una peña ese nombre. En resumen, nos quedamos ya con el de Caballeros del Dragón. Y el año 2001 ya nos constituimos, ya salimos, y entonces estamos en la Plaza Goya, lo que ahora ponen unos bares pues, donde tenemos la peña Maquillas, pues lo poníamos ahí. Pero lo hacíamos al exterior, poníamos unas telas para protegernos un poco del aire y hombre, estar un poco más dependientes, pero desde luego sin nada en el techo, estábamos en la calle. Ahí pasábamos mucho frío y mucho humo. Y luego tuvimos la desgracia que el primer año, que además era una idea muy original, poner paja por el suelo. Pues en una misma noche, en 2 ocasiones quemaron pacas. Claro, la bronca fue descomunal, porque nosotros no éramos ni concededores ni éramos nosotros los promotores. Y entonces, a partir de ahí se quitó lo de la paca. Y la verdad es que éramos un grupo entonces muy numeroso. Como estábamos en la calle, no había problema de espacio. Llegamos a ser 94. En el 2002 éramos 94. Y luego ya en el 2007, cuando se abrió la furgoneta, entonces nos fuimos montamos una jaima y ahí estamos ya limitados por el espacio. Entonces, ahora hay mucha gente que quiere entrar, pero no lo podemos admitir. Ahora somos unos 50, más o menos. Pero vosotros habéis puesto ahí unos números clausus para poder funcionar. Sí, es que si no, cuenta que todos tenemos amistades. Claro. Todos lo que ahora parece que todos, la fiesta está, pero esta fiesta, hace 20 años, había que tener proyección de lo que podía llegar, Claro. como así ha sido. Claro. Entonces, lo que no puedes hacer es que aquí que entre cualquiera, porque no cabríamos. Claro. Entonces, cuando nos constituimos, poníamos unas reglas internas, pero que desde luego siguen todavía aplicables, o sea, y vale. Claro. Es que, bueno, todos los que estamos aquí de alguna manera lo vimos venir, es decir, Sí. tuvimos un poco esa intuición. En todas las tertulias que hemos hecho aquí, claro, evidentemente nos mantenemos en contacto los que hemos seguido adelante, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, estuvo Luis Fernández Uriel el otro día y fue muy divertido, porque claro, él contaba, como es normal, que cuando él conoció esto, pues pensó que esto iba a ser una fiesta de moros y cristianos que mejor ni agua, ¿no? Luego se dio cuenta que había evolucionado, que tal, ¿no? Y que estaba muy bien encaminado. Pero como él, pues mucha gente, o sea, al final fuimos un puñado de
no sé si tan locos como yo, tan conscientes como yo, los que, bueno, vimos que esto tenía posibilidades y con la ayuda de todos y con el aporte, porque al final ha sido una sumatoria de todo lo que estáis contando, ¿no? Pues cada uno ha sabido poner su inteligencia, su creatividad en otros casos, su arte, lo que sea, para que vaya adelante. Y evidentemente, claro, tenemos que ser también guardianes de todo eso, porque si no, pues es una lástima. Hemos durado 25 años, bueno, vamos a ver si esto puede continuar, ¿no?, de alguna manera. Eso que en los primeros años nosotros en la calle, la estructura, ya digo, era muy cutre lo que teníamos nosotros ahí. Entonces, sí que este chico, Joaquín Castán, es muy activo, entonces pretendía hacer muchas cosas, juegos de, como una especie de torneos, como digamos un poco medio, entre comillas, juegos infantiles, pero para la gente mayor. Y la verdad es que Mozo lo trabajó y disfrutamos. Pero digo, cuando nos fuimos a la glorieta, desde luego, eso es la gloria. Y nosotros sí que puedo decir, el grupo nuestro, con algunos que están en la plaza, que yo creía que era usted, por eso le preguntaba que es que con la mascarilla no la mascarilla no lo estamos todos aquí escondidos, ¿no? Yo recuerdo que cuando... Pero bueno, cuando se emita esto, no cabrá duda, ¿verdad? ¿En qué momento estamos? Claro. Yo recuerdo cuando, además, me acuerdo que en las reuniones que hacíamos allá en la cámara. La cámara, efectivamente, el grupo nuestro no era partidario de entrar en la fundación. En la federación. En la federación, digo la fundación, la federación, porque, vamos, pensábamos que no era necesario, y vamos, que nos empecinamos, pero luego, lógicamente, pues, fuimos a arrastrar por el resto y entramos. Pero, ya digo, estábamos... Pero es normal también lo que decimos antes, que una situación nueva, que bueno, pues hay posiciones, ¿no? Hay quien piensa que puede ser así, quien piensa que puede ser así. A nivel artístico y teatral también, a lo largo de la historia también ha habido pues muchos momentos de ese tipo. Yo creo que hay un momento, que además lo ha recalcado Valentín y Manolo también, y con la gente de la Peña del Despadre, que son la Orden de San Salvador, también pasó. Hay un momento que evidentemente cuando tú empiezas, pues el referente que tienes son las peñas y empiezas por ahí, pero hay un momento que se decide que no puede ser una vaquilla de invierno, que es otra fiesta completamente diferente, que la vaquilla tiene su historia y su recorrido y las bodas van a tener el suyo, y que lo que no podemos es volver a sacar las peñas a la calle en febrero, sino hacer otra cosa, incluso con la misma gente, pero algo distinto. Y es cuando a partir de ahí, pues de lo que empiezan con 200 o 300, empiezan a desgajarse pequeños grupos de 30 o 40, seguramente también porque la intendencia te permite trabajarlo mejor, el tema de coger un nombre, otro nombre, pues bueno, te da más juego y llegamos a donde estamos ahora. Pero eso yo creo que sí que es un punto de inflexión muy importante. El cambio fue muy rápido, ¿eh? Te lo pedía el cuerpo. Sí, efectivamente. En los primeros años sí que, bueno, el año comentamos de la helada, yo recuerdo, hicimos comida en la calle, hicimos unas sopas de ajo en perol, y las echábamos y se helaban. Y entonces, a raíz de eso, estuvimos unos años, claro, éramos tanta gente que no teníamos infraestructura, que cenábamos en un restaurante, en el Cibera, íbamos hasta el Cibera con dulzaineros por la calle y tal, y hacíamos porque era imposible, no podías dar de comer, y ya se vio que la idea no era meterte en un restaurante, sino estar en la calle. Y un poco empezó a surgir la cosa de vamos a poner aquí una especie de tienda campaña adornada, vamos a sacar un poco de fuego y así surgió la cosa, porque lo que tenías la necesidad y querías era estar en la calle. Sí. Y estar con la gente. Una cosa muy curiosa, porque en febrero en la calle normalmente lo que tienes es un frío de muerte, pero la gente lo que intenta es estar más en la calle. Yo querría recordar ese periodo de transición hasta que decidimos que las jaimas con vosotros tendrían que tener una medida, porque si no, lo que comentaba antes, unos se harían una jaima inmensa, otros más pequeña. Y en ese periodo de transición de los primeros años había de todo. Había una jaima, una tienda de campaña militar en la Plaza de la Judería. Vosotros otro tipo de tienda de campaña. Una tienda de campaña con acceso, la adornamos con telas y todo, pero no una tienda de campaña. Pero la grande militar de la judería era una cosa impresionante. Íbamos todos con lo de andar por casa. Yo me acuerdo que lo primero que montamos
fueron 4 hierros, una lona que nos dejaron los del Gran Café, cuando el Gran Café estaba en la calle Nueva y montaba la terraza en el óvalo, sí, en el óvalo. Una lona que por dentro tenía flores y por fuera era de color naranja. Bueno, pusimos la parte naranja porque con flores cantaba mucho. Y es verdad, hay un mogollón de anécdotas. Yo recuerdo que nosotros hablamos con Ángel cuando llevaba en el mercado y dijimos dónde nos queríamos poner. Entonces, eso lo cuentas ahora y parece increíble, pero dijimos, bueno, vamos a montar una jaima este año. ¿Pues dónde? Pues aquí. ¿Por qué? Bueno, estudias un poco, pues la Orden de Santiago con la Plaza de las Monjas, con las posesiones de la Edad Media y tal, y pues esto nos gusta. Y si os acordáis, la Plaza Antigua, cuando tenía los jardines, lo que era el pasillo a la puerta de Juan Espinal, que tenía jardines a los lados, pues hablamos con él y le dijimos que vamos a montar una jaima aquí, y dijo, vale, pues ya no pongo ningún puesto. Y así la montamos. Es decir, que ahora mismo, bueno, eso es impensable desde... Totalmente. Bueno, pero entonces salíamos de las reuniones y es cuando se decidía ir a medir plazas, Claro, para ver cuánta sí, gente sí, cabía. Claro, sí, sí. Nosotros No sé. cuando nos constituimos ya con nombre y apellido, digamos, como habíamos sido antes, habíamos participado, pero totalmente independientes nosotros, pues cada uno íbamos vestidos de una manera. Entonces en los estatutos poníamos como que éramos, entramos dentro de las órdenes militares, pero que cabía la posibilidad de que hubiese moros, cristianos, hombres, mujeres, de cualquier cosa. Porque es que, claro, cada uno llevábamos ya nuestra ropa. Y claro, llevan una orden militar y es muy fácil poner todos la misma vestimenta. Pero nosotros ya la teníamos. Entonces lo que hicimos fue adaptar. Y así fue. Cada uno vamos vestidos. Lo único que nos representa es un escudo, que no todos lo llevan, pero vamos, o un medallón que le he traído, medalla de metal. Entonces, lo grabamos, según fuese, sí, he traído fotos y de todo un poco, pues, y los primeros años hacíamos una especie de programa medieval, son bastante mágicos, hechos, ya te digo, por este chico Joaquín Guillén. Claro, muy bien. Pues nada, a ver, es mucha la gente que participó ya en ese primer momento de antes de la federación. Aquí hay una representación un poquito, ¿no?, de todo eso. En cualquier caso, mandar un saludo y un agradecimiento enorme y felicitaciones a todos esos valientes que en esta primera etapa estuvieron ahí trabajando para construir cada vez mejor las jaimas y la ropa y todo. También a todos los que trabajaron con los estatutos, a la organización de ese momento, y luego a la primera junta de la Federación de Grupos, que al final es aquello lo que marca los cimientos un poco del desarrollo posterior. Así que bueno, con esto hemos avanzado un poquito más en este caleidoscopio fantástico de las bodas de Isabel. Muchísimas gracias a todos por la participación y por compartir vuestra memoria y vuestras experiencias. Gracias.